Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. Elon Musk entrevistó a Donald Trump este lunes a través de la red social X, propiedad del primero y la plataforma predilecta de la candidatura republicana para estas elecciones. Se valieron de los llamados espacios, uno de los servicios más populares de esta red social que permiten conversaciones de estilo radiofónico en directo y con público. Fue una conversación larga de unas 3 horas y solo unas horas después, al día siguiente, ya tenía una audiencia de más de 25 millones de personas. Pero hubo algunos problemas técnicos. La entrevista, de hecho, empezó con 40 minutos de retraso, ya que muchos usuarios tuvieron problemas para acceder. La entrevista levantó mucho revuelo en la red, ya que marcaba el regreso de Trump a esta red social, de la que fue expulsado por los anteriores dueños del entonces conocido como Twitter, poco después del asalto al Capitolio en enero de 2021. Con la llegada de Musk, Trump recuperó su cuenta, pero ha preferido utilizar su propia red social llamada Truth Social, donde cuenta con algo más de 7 millones de seguidores. En X la verdad es que tiene muchos más, muchísimos más, cerca de 90 millones, y este regreso ha de entenderse como un modo de propulsar su candidatura, ahora que se ha animado la campaña electoral tras la llegada de Kamala Harris. El equipo de Trump promocionó el encuentro con Musk como la entrevista del siglo. Pero la realidad es que se trataba de algo muy doméstico. Se trataba de una simple conversación telefónica en la que dos conocidos comentan temas de actualidad. Musk decidió hace un mes, coincidiendo con el atentado de Pensilvania, que apoyaría públicamente a Trump, por lo que no se esperaban preguntas incómodas. De hecho, el magnate insistió en que no se trataba de una entrevista, sino de una simple conversación. Una conversación en la que no se desveló nada que no se supiese ya, y que precisamente porque se trataba de una conversación, no se abordaron algunos temas importantes. A Musk, de hecho, a ratos le costaba hablar, ya que Trump, tal y como estaba previsto, monopolizó el espacio. El empresario, eso sí, adoptó un tono más moderado que el candidato en asuntos calientes como el de la inmigración. No hemos de olvidar que Elon Musk, hoy ciudadano estadounidense, nació en Sudáfrica y tras unos años en Canadá no se estableció hasta los 20 años en Estados Unidos. Pero no solo hablaron de inmigración, también lo hicieron del intento de asesinato de Trump, de educación o de defensa. Sobre la educación, Trump se mostró partidario de cerrar el Departamento de Educación, el Departamento Federal, y transferir sus competencias a los estados. Respecto a la defensa, expresó su deseo de que Estados Unidos instale un sistema similar a la cúpula de hierro israelí para proteger al país de ataques con misiles. La conversación, por lo demás, fue muy amistosa y se tiraron flores mutuamente. Musk ya no oculta que se ha metido de lleno en política y hasta se ha ofrecido como asesor del futuro presidente. No solo apoya públicamente a uno de los candidatos, sino que ha puesto en marcha un Super PAC, un comité de acción política con el que pretende movilizar a unos 800.000 votantes a favor de la candidatura republicana. Lo ha bautizado como America PAC y supone su primera incursión seria en cuestiones políticas. En el Partido Republicano se muestran, como no podía ser de otro modo, encantados con esto. Elon Musk no solo tiene mucho dinero y también una notable capacidad de recaudar más dinero todavía, no solo eso, sino que además se trata de alguien muy popular y con gran tirón en las redes sociales. Un aliado perfecto para Trump, cuya ventaja sobre los demócratas se ha volatilizado en el último mes. Este lunes a las 8 de la tarde, hora de la costa este, la costa oeste serían las 5 de la tarde más o menos, y en Europa estábamos en plena madrugada. Yo no pude asistir en directo porque estaba planchando la oreja, estaba durmiendo. Bien, pues a las 8 de la tarde, hora de la costa este, hora de Nueva York, Elon Musk y Donald Trump se encontraron en X, el antiguo Twitter, que Elon Musk compró por más de 40.000 millones de dólares hace un par de años. Se dijo entonces, el tema se trató muchísimo aquí en la Contracrónica, que era un precio quizá excesivamente alto para una red social que estaba en crisis, que no tenía suficientes usuarios y lo más importante de todo, que era incapaz de generar ingresos.
La verdad es que no sabemos si Elon Musk está ganando o perdiendo dinero con X. La sacó de la bolsa y la convirtió en una empresa estrictamente privada. Así que la información que tenemos de sus números es mucho menor que la que teníamos cuando era una empresa cotizada. Lo que sí sabemos es que Elon Musk hace un uso intensivo de esta red social. Un uso de tipo personal, quiero decir, bueno, también comercial, también profesional. Se pasa el día colgando publicaciones de todo tipo, especialmente memes muy cargados políticamente y más ahora que están en campaña electoral, y también hace un uso profesional, está continuamente haciendo publicidad de sus propias empresas, de Tesla o de SpaceX. Sus anotaciones, que tienen una visibilidad privilegiada, por dos razones. La primera, porque es el dueño de la plataforma y entiendo yo que algún algoritmo habrá que prioriza las anotaciones de Elon Musk. No sé si alguno de vosotros le seguís o no le seguís, pero si no le seguís, lo más probable es que también leáis las anotaciones de Elon Musk. Unas veces será porque algún amigo vuestro le ha retuiteado o le ha reposteado, que es como se dice ahora, y otras veces simplemente porque el algoritmo lo muestra sin más. Y luego también porque es que tiene muchos millones de seguidores. Bien, como tiene tantos seguidores y además está muy bien posicionado, sus publicaciones tienen también millones de visualizaciones y miles de comentarios y repost, que es como se dice ahora o como se llama ahora el acto de retuitear. Aparte de eso, disponer de una herramienta como X, una red social con unos 300 millones de usuarios, o muchos menos de los que puede tener Instagram o Facebook o TikTok, pero son 300 millones de usuarios, de los cuales una buena parte están interesados en contenidos políticos. Bien, esto le ha venido muy bien a Musk para la última de sus grandes empresas. En este caso habría que ponerlo de empresa entre comillas, el último de sus grandes emprendimientos, que es el de la política. Hace solo un mes decidió apoyar públicamente a Donald Trump. Lo hizo coincidiendo con el intento de asesinato de Donald Trump en Pensilvania, que fue hace justo un mes. Puso, por supuesto, lo hizo a través de X, puso un post en el que explicaba que a partir de ahí ya le daba el apoyo total desde ese mismo momento. Para entonces ya había puesto en marcha un Super PAC, un comité de acción política, son muy populares en Estados Unidos y van dirigidos a apoyar candidatos en las elecciones o a empujar la aprobación de una o de otra ley. Es algo que en Estados Unidos, donde la financiación de la política se trata que corra a cargo de la sociedad civil y no del Estado, pues una manera de meter dinero, por resumirlo mucho. De meter dinero está bien legislado y está bien regulado, pero vamos, que PACs hay un montón en todas las elecciones, los tienen los demócratas, los tienen los republicanos, y pueden partir de una sola persona que decide montar un PAC y acogerse a la regulación de los PAC. Se llama así, Comité de Acción Política. En el caso de un Super PAC es que están dirigidos a cubrir gastos de campaña. Bien, este Super PAC se llama American, se montó durante la primavera con la idea expresa de apoyar a Donald Trump. Así que esto del día del atentado no es un calentón que tuviese Elon Musk aquel día que de pronto se despertó sudoroso y dijo: tengo que apoyar a este hombre después de una pesadilla porque fíjate, casi le matan. No, en absoluto. Es una apuesta más a largo plazo. Vamos, algo mucho más calculado por parte de Musk. Musk no tiene un periódico, no tiene una televisión, no tiene una cadena de radio. Es decir, no tiene un medio de comunicación, pero sí tiene una red social con una audiencia millonaria y gran impacto en política. Ya digo, como comentaba antes, X, antes Twitter, es una red que no tiene un número de usuarios en números absolutos muy grandes si lo comparamos con otros, pero que está muy bien segmentada hacia la política. Es una red en la que hay muchísimos políticos, de hecho, creo que apenas hay políticos importantes que no tengan una cuenta en X, ya sea porque la llevan ellos personalmente, porque se la lleva su equipo de prensa y, por supuesto, prácticamente todos los periodistas de información política, no de Estados Unidos, sino del mundo, tienen una cuenta en X. Es donde, digamos, suceden las cosas, es donde nacen ciertas polémicas y por lo tanto hay que estar allí. Lo digo yo, que soy periodista y me encargo de hacer análisis político. Además, vamos, que mi cuenta de X, que tampoco es que le dé un uso muy intensivo, pero sí lo consulto todos los días, porque muchas cosas aparecen ahí. Ahora es X y antes era Twitter. Es decir, que no tiene un medio de comunicación, pero tiene algo parecido, de hecho mejor incluso para
una campaña electoral, por ejemplo, que un medio de comunicación. Esta red dispone de un servicio que no ha creado más, que lo crearon los anteriores dueños de Twitter, que se llama Espacios, Spaces en inglés. Bueno, yo mismo he utilizado esto de los espacios en algunas ocasiones para hacer contrarréplicas en directo. Si lo utilizo un poco ahora, la verdad es que ya lo utilizo hace ya meses que no hago una contrarréplica en directo por X, es por culpa de sus problemas técnicos, no por ninguna otra razón, porque me encanta hacerlas. La conexión, por regla general, suele ser mala, no se oye bien a los participantes y se producen cortes. Bueno, no digo nada que no pueda demostrar. Ahí están, en el archivo de la contracrónica, las contrarréplicas en directos echadas a través de Twitter y lo podéis ver todos. Muchos de los contraescuchas apenas se les escucha, yo me las veo negras con la mesa de sonido para conseguir subirles la ganancia o bajársela porque entran muy fuerte, se tarda en conectar cada uno de los nuevos que entran al diálogo. En fin, esa es la razón por la cual pasé de hacer uno al mes a espaciarlo cada vez más y hace ya unos cuantos meses que no hago una contrarréplica. Mi idea es volver sobre ellas, pero ayer pude comprobar que los problemas técnicos en los espacios de X persisten, porque la entrevista / conversación que mantuvieron Donald Trump e Elon Musk estuvo plagada de ellos, especialmente al principio. Su comienzo, de hecho, se demoró más de media hora. En total, la conversación duró algo más de 2 horas, aunque la versión completa, con problemas técnicos incluidos, pues dura unas 3 horas más o menos. La tenéis en el perfil de Donald Trump. A poco que buceéis un poquito hacia abajo, lo encontraréis a ellos, la podéis escuchar entera. También lo han colgado en otras cuentas, se han hecho incluso cosas como tomar la entrevista entera y cortarla y quedarse solo con lo más importante o quitándole los problemas técnicos que se quedan aproximadamente un par de horas. Durante este tiempo y con una calidad de audio francamente mejorable, Elon Musk y Donald Trump hablaron sobre temas de actualidad. Y no mucho más. No era una entrevista y así quiso hacerlo ver Elon Musk, que se refirió a esto como una conversación. Elon Musk no es periodista ni lo ha pretendido ser en su vida y por lo tanto no pensaba entrevistar a Donald Trump. Una entrevista debería incluir preguntas incómodas. Una entrevista hay que prepararla. Y sobre todo cuando entrevistas al candidato para unas elecciones, tienes que cubrir distintos temas que sea lo más completo posible. En este caso, la intención de Musk no era esa, ni mucho menos. Trump, por su parte, decía que era una entrevista. La entrevista del siglo, nada menos. Se quedó más en lo primero que en lo segundo, porque aquello carecía de orden. Por completo, era una conversación, ¿no? De entrevista no tenía absolutamente nada. Iban surgiendo los temas de forma desorganizada, un poco espontánea, sobre la marcha. Hablaron pues un poco de todo, sobre seguridad nacional, sobre política energética, sobre inmigración y sobre unas cuantas cosas más. Para Trump fue un regalo en toda regla, porque Musk le dejó explayarse todo lo que quiso. Una de las razones por las que la entrevista o la conversación es tan larga es porque Donald Trump se enrolló bastante, sabía que podía ir tirando todo el tiempo, no le iban a interrumpir, en una palabra, que podía monopolizar aquello. Trump pudo atacar a Kamala Harris, a Joe Biden, a todos sus rivales políticos, pudo ir desgranando los argumentos de campaña más populares, como el de la inmigración. De hecho, la discusión no empezó por ahí, la conversación no empezó por ahí, sino por el intento de asesinato a Trump. Ahí es donde decidió que, yo creo que era la única cuestión que se llevaba preparada, y lo más que el resto fueron surgiendo. Ya sabéis, el intento de asesinato de hace un mes en un mitin en Pensilvania. Más que se refirió a los fallos de seguridad, que son evidentes y que ya tratamos aquí en este programa, que permitieron, entre otras cosas, que el tirador subiese a un tejado cercano, que había una nave que estaba justo enfrente. Pero aquí Donald Trump no hizo sangre. Le quitó importancia al asunto y aseguró que más quiso salir del tema cuanto antes. Como esto realmente no me interesa. Aseguró que el servicio secreto había actuado de forma impecable y que por supuesto ahí hubo un error, lo reconoció porque es que es obvio, pero que no había problema, que aprenderá el servicio secreto de este error que cometieron. A ver, tiene lógica que responda así. Espera ser presidente y no quiere ponerse al servicio secreto en contra. Además, no lo olvidemos, que ahora mismo su vida depende de ellos, así que desde luego a mí no me parece una buena idea enfadarles.
Pero este tema del atentado lo tiene ya, por lo que se pudo ver este lunes, lo tiene Trump completamente amortizado. Lo que le preocupa en estos momentos es Kamala Harris. La única candidata demócrata, no está nominada oficialmente, lo estará a partir de la semana próxima, pero es la única que hay. Aquí en las encuestas se están dando mejores resultados de los que se preveían cuando Biden abandonó la carrera presidencial hace 3 semanas. Donald Trump ha visto cómo Kamala Harris iba recuperando posiciones, pues hasta colocarse, solo 3 semanas después de la espantada de Biden, en un empate técnico con él. Lo veíamos aquí el otro día. Y esto le ha inquietado un poco, porque ya daba por la convención republicana el mes pasado, ya daban por segura la victoria. Le genera además mucha frustración toda la atención mediática que está teniendo el ascenso de Kamala Harris, algo que ha colocado a esta mujer en el centro de atención, un lugar que Trump ocupaba desde hace meses. Quizá por eso, es una hipótesis, ha decidido regresar a X, una red social con la que Donald Trump tiene una historia de amor, pero también de odio. Digo que Trump tiene una historia de amor-odio con X, antes Twitter, porque durante años fue uno de los tuiteros, de los grandes por lo menos, más activos y más seguidos. En su presidencia, esto lo comentaba hace años aquí, que utilizaba a menudo Twitter para hacer anuncios, convirtiendo el servicio de prensa de la Casa Blanca en algo poco menos que inservible. Los periodistas llegaban a la sala de prensa, se encontraban allí al jefe o la jefa de prensa y lo principal ya lo sabían. A lo más que podían hacer era preguntas sobre una primicia que había dado el propio presidente a través de su cuenta de Twitter, y que para eso no hace falta pillar el taxi, irse hasta la Casa Blanca y preguntar, que realmente hizo que la comunicación fuese mucho más directa. Eso encajaba con su idea de que el presidente tiene que comunicarse directamente con el electorado, y con el pueblo, que entre el líder y el pueblo no debe de haber intermediarios. Twitter permitía, con unos pocos caracteres, transmitir mensajes sencillos, pero de gran impacto. Bien, esa historia de amor con Twitter, lo de Trump con Twitter, en la historia de amor había empezado antes incluso de llegar a la presidencia. Vio que allí tenía muchos seguidores porque el tipo era un gran tuitero, era muy hábil colocando los tweets y además la mantenía él directamente. Esta historia de amor se acabó el 8 de enero de 2021, es decir, 2 días después del asalto al Capitolio, que fue el día 6, cuando los antiguos dueños de Twitter decidieron suspenderle la cuenta. Era una idea que habían acariciado muchas veces, pero no se terminaban de atrever. No dejaba de ser el presidente del país y les podían acusar de ponerle problemas al propio presidente y además de coartar la libertad de expresión. Bien, después de aquellos acontecimientos decidieron suspenderle la cuenta. Ese día, 8 de enero, a Trump le quedaba en la Casa Blanca pues apenas 10 días aproximadamente, poco más. Creo que fue el día 21 de enero de 2021 cuando se produjo la inauguración de Joe Biden. Bien, ese día se quedó sin cuenta de Twitter. Trump lo que hizo en aquel momento fue montar su propia red social, una red social llamada Truth, es decir, verdad, Truth Social, que no ha tenido el éxito esperado por él. Esperaba que fuesen millones y millones de personas que se mudasen a Truth Social y se convirtiese en una competencia de Twitter. Así que tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, una de las esperanzas de los tuiteros que seguían a Donald Trump era que volviese. Que Elon Musk le devolviese la cuenta, cosa que hizo, por cierto. Trump recuperó su cuenta, pero decidió no usarla, ya que quería concentrar toda su actividad de red social en su propia red, es decir, en Truth Social. Desde el 8 de enero de 2021 hasta este lunes, solo había puesto un tweet, o mejor dicho, un post. Lo tengo aquí delante, el día 25 de agosto del año pasado, 2023, y una cosa muy sencilla, simplemente para hacer publicidad de su página web. Tras aquello no había vuelto por X. Ahora, coincidiendo con la entrevista de Musk, ha vuelto a hacer un uso intenso de esta red social. Solo este lunes colgó 10 publicaciones. Y es previsible que mantenga este ritmo durante el resto de la campaña. Es lógico que haya vuelto a X. Se trata de una plataforma mucho más grande, más potente que la suya. En X tiene 89 millones de seguidores, mientras que en Truth Social tiene que conformarse con 7,5 millones.
Así que decidió hacer coincidir la entrevista con Musk con su regreso por todo lo alto a esta red social que tantas alegrías y tristezas le dio en el pasado. En la entrevista en cuestión o la conversación hubo pocas revelaciones sobre los planes que pueda tener Trump para un segundo mandato, cosas que no supiésemos, la verdad es que ninguna. De hecho, le costaba a Musk decir algunas cosas porque el otro ese día había desayunado lengua y entonces no había manera de llevar tampoco una conversación muy fluida. Pero bueno, lo que sí hizo Musk era estar más matizado en algunos aspectos, algo más moderado, como por ejemplo la inmigración. Trump se mostró muy asertivo con este asunto, sabiendo que se dirigía a un público formado básicamente por tuiteros, es decir, por gente de las redes sociales. Musk, por ejemplo, dijo que la mayor parte de los inmigrantes son gente buena y trabajadora, pero que algunos no lo son. Bien, eso no sirvió de nada. Trump fue mucho más negativo. Dijo que los criminales y gente improductiva estaba inundando el país. Bueno, dijo textualmente, esto me lo he apuntado. Dijo, son gente violenta. Bueno, rough people, exactamente. En un momento para rematar ya, diciendo, bueno, no hay que echarles o no hay que dejarles entrar porque son rough people. Son gente violenta. En inglés, rough, es decir, R-O-U-G-H, se traduce como áspero. Si se trata de una superficie, que se llama rough surface, por ejemplo, una superficie áspera. Pero si se aplica a una persona, se está diciendo que esa persona es tosca y propensa a la violencia. Así es como denomino a los inmigrantes. Trump aseguró que, y esto también es textual, más de 20 millones de personas han entrado en Estados Unidos después de escapar de prisiones y de instituciones psiquiátricas, vamos, de manicomios. El número obviamente se lo estaba inventando en ese momento. A ver, 20 millones es mucha gente. Es el 6% de la población total del país, de Estados Unidos, que ronda pues, los 330 millones de habitantes. Y en Estados Unidos hay unos 45 millones de inmigrantes, es decir, de personas nacidas fuera del país. Lo que se corresponde con que no tengan la ciudadanía, ¿se entiende? Lo que se corresponde con un 13% de la población. Es el mismo porcentaje que España, que tiene 48 millones de habitantes, de los cuales unos 6 millones son extranjeros. En otros países de Europa Occidental, da igual que escojamos, Italia, Alemania, el Reino Unido, Francia, nos vamos a encontrar con porcentajes de inmigrantes similares, entre el 10 y el 15%. Vamos, nada anormal. En Estados Unidos, concretamente, el número de inmigrantes se ha incrementado en 5 millones en los últimos 10 años. Así que no se sabe muy bien de dónde saca eso de que 20 millones de extranjeros provenientes de prisiones y manicomios han entrado en Estados Unidos. Esto a Elon Musk debió dolerle algo, porque él es uno de los estadounidenses que nació en el extranjero. Elon Musk nació en 1971 en Pretoria, en Sudáfrica, y a los 18 años decidió emigrar a Canadá, aprovechándose de que su madre tenía la nacionalidad canadiense. Una vez allí, pero su idea era pasar por Canadá para llegar a Estados Unidos. Una vez en Canadá, consiguió un visado de estudiante para estudiar en la Universidad de Pensilvania. A partir de ese momento, tenía ya 20 años, decidió quedarse en Estados Unidos. La nacionalidad de estadounidense Elon Musk no la adquiriría hasta el año 2002, con 31 años, y ya convertido en un empresario exitoso. La del propio Trump también es una historia de inmigración. Su madre era escocesa y su padre hijo de unos inmigrantes alemanes que llegaron a Nueva York a principios del siglo XX. El abuelo llegó de Alemania porque huía del alistamiento en el ejército alemán. La madre, todavía es más doloroso, la madre llegó de Escocia con lo opuesto. Ya venía de una islita perdida de las Hébridas. Lo opuesto para trabajar de sirvienta en Nueva York. Cuando habla de gente violenta, de rough people, para referirse a esos hondureños o a esos guatemaltecos que entran por el sur, no lo sé, quizá Trump debería mirar hacia atrás en su árbol genealógico y no muy atrás. Con la historia de su madre creo que le basta. Esto de la inmigración a Musk le debió rechinar un poco, así que cambiaron de tema y Trump se sacó de la manga una cosa que llamó algo así como panel de eficiencia del gobierno. Un organismo que pretende crear, si gana naturalmente, que analizará el gasto de dinero público. Eso a Musk le pareció una excelente idea, incluso se mostró voluntario para participar en él. Bien, en esto llueve sobre mojado, porque hace un par de meses Trump y Musk ya se vieron las caras personalmente y discutieron la posibilidad de que Musk se convirtiese en algo así como
asesor presidencial, tecnológico, en temas empresariales para el presidente. De manera que es probable que si Trump gana las elecciones y vuelve a la presidencia, veamos a Musk meterse más en política y frecuentar la Casa Blanca. Realmente, este hombre creo que no sabe lo que está haciendo. La política es un camino de solo ida, no hay vuelta posible, y todo el que la vuelta, bueno, es posible, pero complicada, muy complicada, y todo el que se mete ahí sale magullado. Esta es la razón por la que los empresarios exitosos procuran vivir alejados de los políticos. La política, además, trata las heridas como el agua de mar, que las cura, pero que luego no cierran bien hasta que nos salimos del agua. Aunque claro, bien mirado, las dos principales empresas de Elon Musk, SpaceX por un lado y no es Twitter, no es X, la otra es Tesla, sí que dependen del gasto estatal, no totalmente, pero sí son muy sensibles a que los gobiernos gasten en una o en otra dirección. Así que a lo mejor esto le viene hasta bien. Respecto a la campaña en sí misma, Trump vino a demostrar que ha sido para él toda una inconveniencia la retirada de Biden. Ya os lo contaba yo aquí, que era la peor noticia, era para los republicanos que contaban con él. Era el candidato con el que esperaba medirse y el que mejor le venía. Seguramente no creía que tan tarde como mediados de julio decidiese retirarse. Ha tenido, por lo tanto, que improvisar una campaña contra Kamala Harris sobre la marcha. En la entrevista atacó a Harris, naturalmente, es su obligación, la llamó falsa candidata, exactamente, pero no se detuvo demasiado en ella. Insistió en atacar a Biden, centrándose en su pésimo historial de gobierno. Biden se fue hace un mes, pero Trump insiste en vincular a Kamala Harris con el gobierno de Biden. Una vinculación, por lo demás, muy oportuna, ya que ella ha ocupado la vicepresidencia durante 4 años. Trataron también temas de defensa. Trump propuso dotar a Estados Unidos de un Iron Dome, una cúpula de hierro como la que tiene Israel, algo sin duda ambicioso, ya que Estados Unidos es muchísimo, pero muchísimo más grande que Israel. Estados Unidos, os voy a dar el dato, tiene 3.700.000 kilómetros cuadrados, frente a los 22.000 kilómetros cuadrados de Israel. Es decir, para que os hagáis una idea, Israel tiene más o menos la misma superficie que el estado de Massachusetts, que es de los más pequeños de Estados Unidos. A los israelíes el Iron Dome les llevó varios años construirlo y bueno, les costó muchísimo dinero. De hecho, les sigue costando porque es muy caro de mantener. Pero bueno, les ha merecido la pena porque Israel no deja de ser un país sitiado sobre el que tanto desde Gaza como desde el sur del Líbano los de Hamás y los de Hezbollah tiran cohetes. Para Estados Unidos una infraestructura así sería muchísimo más costosa. Llevaría bastantes más años desplegar y su utilidad no parece tan clara. Pero bueno, asumamos que esto es el clásico anuncio de campaña así muy efectista. Otro tema que salió fue el de los vehículos eléctricos. Eso a Musk le cae muy de cerca, porque es el dueño de Tesla. Es decir, es el primer interesado en que se vayan eliminando los vehículos de combustión interna y también el primer interesado en que haya subsidios por la compra de un vehículo eléctrico y el primer interesado en que la administración destine fondos a la infraestructura de carga. Trump, que se ha mostrado escéptico muchas veces respecto a los vehículos eléctricos y la transición de la combustión a la electricidad, que de hecho prometió reducir los subsidios federales para su compra, durante esta conversación elogió a Tesla y dijo que era una empresa y una marca excelente. Claro, ahora con el apoyo de Musk no le queda otra posibilidad que defender la electrificación del parque automovilístico. La entrevista no dio para mucho más, salvo para constatar cómo Elon Musk se ha metido de lleno en política. Esto es algo que ya sabíamos o imaginábamos desde hace meses, y no solo por sus declaraciones, generalmente a través de X o por el apoyo explícito que está prestando a la campaña de Trump. Lo sabíamos por el Super PAC que ha apadrinado para esta campaña. Este Super PAC que va dirigido y va a apoyar a Donald Trump. Con este Super PAC, que como os decía antes empezó a organizarse en primavera, Elon Musk pretende recaudar $160 millones y movilizar a 800.000 votantes a favor de Trump. Los demócratas descuentan que Musk es ya un republicano muy cercano a Donald Trump y han empezado a atacarle con saña. Nunca les cayó especialmente bien, esa es la verdad, pero ahora ya le han colocado en el centro de sus críticas. Han dicho que toda la campaña de Trump está al servicio de personas como Musk y como el propio Trump, es decir, gente muy rica y egocéntrica, que venderán sin dudarlo a la clase media y que además no son capaces de hacer funcionar una simple entrevista en directo en pleno 2024. La verdad es que en esto último tienen razón.
Podrían haberlo hecho mucho mejor, aunque desde el punto de vista técnico al menos, aunque eso sí, tal vez hubiese dejado de ser un espacio de X, que era de lo que se trataba. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Pedro Luis, que nos habla de la ofensiva ucraniana en Kursk. Pues los ucranianos han avanzado relativamente bien, según mi opinión. Es realmente complicado, probablemente tengan el objetivo de quizá cortar el corredor que une Crimea con el resto de las posiciones en el Donbass ucraniano. Y, por ejemplo, la misma ciudad de Melitopol, y es realmente muy complicado. La voladura de la presa ha beneficiado sobremanera a los rusos, por eso es mi opinión, que pienso que la han hecho ellos, porque les ha permitido quizá ahorrarse un tercio del frente y poder reubicar esas tropas en donde son más necesarias en otras partes, por ejemplo, no sé, en la misma Bakhmut o para proteger el corredor. Los tanques que usan los ucranianos, se han visto algunos destruidos. Estos tanques son tanques Leopard que han sido entregados sobre todo por Alemania. Estos tanques carecen de una protección extra que sí poseen los tanques Leopard españoles, que está situada en la parte superior del tanque, en los fardos y en la torreta. Eso los hace quizá un poco más vulnerables a una munición merodeadora rusa de muy buena calidad, que son los Lancet 3, que simplemente vuelan y atacan desde arriba, y los hace específicamente más vulnerables hacia esta munición. Además de a la artillería, que siempre ha sido el core de la táctica soviético-rusa, pues es el tema. También quería quizá comentar de estos tanques que se han visto destruidos. Muchos de ellos han sido ya recuperados, y los otros que no han sido recuperados, pues muchas veces los hemos visto filmados y fotografiados en diferentes ángulos para dar la impresión de que son más. La realidad es que no son tantos, aunque ningún blindado es realmente no sé, invulnerable. Y bueno, sí se han visto varios Bradley, que son transportes de tropas de fabricación norteamericana, que sí han sido destruidos por fuego artillero. También quizá quería comentarte que los rusos, además de la munición Lancet y el uso masivo de artillería, utilizan mucho un helicóptero que es bastante famoso porque tiene una imagen muy poderosa, es muy blindado, y se llama el helicóptero Kamov 52. Pues el Kamov 52 es un helicóptero que no posee rotor trasero, por tanto es un helicóptero que es especialmente poderoso porque puede recibir mucho golpe. Entonces ese helicóptero, se han visto incluso imágenes de helicópteros que han sido muy golpeados, pero al no poseer un rotor lateral, pues simplemente han logrado regresar a la base. Estos helicópteros tienen un alcance de hasta 10 kilómetros, 12 kilómetros, quizá 8 kilómetros, y son muy bien utilizados en posiciones defensivas porque pueden simplemente salir, estar camuflados detrás de una colina, en un bosque, pueden salir y pueden marcar su objetivo, y pueden en posiciones defensivas son realmente temibles. El problema es que no tienen un sistema dispara y olvida, como por ejemplo si tienen los Apaches norteamericanos, que pueden simplemente marcar a varios objetivos y disparar sus misiles Hellfire y simplemente abatir esos objetivos. El Kamov debe seguir el objetivo y debe mantenerse en la línea de tiro y seguir ese objetivo por muchos minutos por las distancias, y no puede simplemente atacar a varios blancos a la vez. Por eso es más usado en posiciones defensivas, o sea, es más eficaz. No sé si te ha resultado de utilidad quizá estos datos, y espero que sigas tratando la guerra, y me gustan mucho tus contras crónicas, y sí, te sigo. Hasta la próxima. La operación en Kursk, si les termina saliendo a los ucranianos, si les termina saliendo bien, quiero decir, puede ser una operación redonda, porque han conseguido, o pueden conseguir, si les sale bien, varias cosas. La primera es que cambian el ritmo de la guerra, que llevaba año y medio estancada en el este del país, en torno al Donbass. La segunda es que conseguirían arrebatar territorio a los rusos y ponerles a la defensiva, pero no territorio ucraniano, sino territorio ruso. Hasta el momento, todo lo más que se habían permitido los ucranianos era atacar bases e intereses militares en suelo ruso. Bueno, habían llegado incluso a Moscú con drones, pero nada parecido a una operación terrestre a gran escala como la de estos días. La tercera, y como consecuencia de la anterior, han puesto a Putin contra las cuerdas, obligándole a hacer el ridículo en el extranjero.
No tanto en el interior, porque la mayor parte de los rusos no se han enterado muy bien de lo que ha pasado en Kursk, ya que la información allí está muy controlada. Esto de poner en evidencia a Putin es importante, porque todo en Putin es desde hace muchos años una gigantesca campaña de imagen, que muchos, por cierto, compran encantados en Occidente. Ya sabes, el cuento ese de que es un hombre fuerte, de valores tradicionales, que nunca se equivoca, que los tiene bien puestos, etcétera, etcétera. Una humillación como esta, es decir, que un ejército extranjero entre en tu país y se meta 40 kilómetros en el interior, sin que pueda reaccionar inmediatamente, pues es una muy mala noticia. Para el Kremlin y sobre todo para los de RT y los de Sputnik, que no saben muy bien todavía cómo dar debidamente manipulada esta historia. La cuarta es que si se hacen con ese territorio lo pueden emplear, como decía en el programa del otro día, como baza para una posible negociación. Y la quinta, bueno, creo que hay 6. La quinta es que se anticipan una posible operación rusa sobre la ciudad de Sumy, que esto lo ha explicado de manera magistral Pedro Luis. Sumy está a unos 40 kilómetros de la frontera y si se hiciesen con ella podrían embolsar Kharkov. Kharkov está a unos 200 kilómetros al oeste de Sumy, al este de Sumy, mejor dicho. Y atacando luego desde el norte, en Belgorod, y desde el este a través de Kupiansk. Quedaría embolsada Kharkov y caería, que es la segunda ciudad del país. Y la sexta, y esto también es importante y también lo ha apuntado Pedro Luis, es que obligan a los rusos a desplazar tropas y equipo desde el Donbass a esa zona. Lo cual supone alterar la estrategia que tenía para este verano, para estos meses que tenía el Kremlin. Ahora bien, como les salga mal, perderán unidades de primera y dejarán expuesto todo ese flanco. Bien, seguimos con David, que es fiscal y que nos habla de los problemas de la policía. Y quería hacer un par de comentarios sobre las dos notas de voz que has puesto ahora sobre la cuestión policial del contraescucha Nacho y Mirko, creo que era el segundo contraescucha. Y en este sentido, sí que es cierto que la sensación que tienen los policías en general aquí en España es de desmotivación, desamparo y desafección social, podríamos decir, ¿no? Yo lo que vengo viendo desde un tiempo a esta parte es que además se está propagando la idea, la sensación de que el policía pues cuenta con una serie de limitaciones legales y de alguna manera que compite en desigualdad respecto del delincuente y del ciudadano. Bien, a este respecto, que compita en pie de desigualdad con el delincuente, pues bueno, es entre comillas esperable, pero desde luego que digamos que están en desigualdad con el ciudadano común es una reflexión que antes no se hacía y ahora cada vez se hace más a menudo. Y creo que es un error. Es un error porque, vamos a ver, un policía nunca puede compararse con un ciudadano de a pie. Nunca. O sea, eso ya es partir de una premisa errónea. Bien. Y esto es por lo siguiente. El ciudadano es un individuo, en teoría, libre y el policía forma parte del aparato del Estado. Es decir, el policía cuando se pone el uniforme está representando al Estado. Entonces, pretender equiparar ciudadano y Estado es un error, al menos a nivel jurídico y de filosofía del derecho. Es un error garrafal. El policía nunca será igual al ciudadano porque tiene una serie de prerrogativas, una serie de competencias que el ciudadano no tiene, como por ejemplo pues el monopolio de la violencia, la presunción de veracidad, en el ámbito administrativo principalmente, etcétera, ¿no? Son cuestiones que el ciudadano a pie no tiene. Entonces, pretender luego que el policía tenga los mismos, vamos a decir, entre comillas, derechos que un ciudadano de a pie, pues sé que es una opinión impopular, pero es absolutamente errónea. Respecto a esa desigualdad con el delincuente, pues bueno, es que tenemos que entender que es normal en un sentido. Primero, que pretender acabar con la criminalidad es una quimera. La criminalidad es intrínsecamente humana y nunca va a haber criminalidad cero, no va a haber nunca delincuencia cero. Bien, lo que hay que hacer es minimizarlo al máximo posible. Y luego, pues, no podemos renunciar a las garantías procesales que tenemos. Vivimos en un estado muy garantista, efectivamente. Y siempre decimos, es que el delincuente tiene más derechos, tiene más... Bueno, yo no lo veo así del todo, pero agradezco vivir en un estado como este, en un sistema como este, por una razón. Porque hoy tenemos muy definido lo que es el delincuente, pero mañana no sabemos quién puede ser el delincuente. Y me explico. Ahora en Reino Unido estamos viendo, o al menos es lo que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación, estamos viendo que hay gente a la que se está
deteniendo y parece ser que se le están abriendo procedimientos penales y demás por verter opiniones en redes sociales y demás, ¿no? Esas personas hace un mes no se consideraría que fueran delincuentes, sin embargo, ha cambiado la manera de proceder del Estado y ahora están alineados con lo que sería un delincuente. Esa persona, yo estoy convencido de que hace meses criticaría que vivimos en un estado muy garantista y ahora agradece vivir en ese estado tan garantista porque se ha visto investigada o acusada de determinados delitos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que no tenemos que perder de vista y es que, bueno, a veces más vale renunciar a cierta seguridad, entre comillas, en favor de la libertad individual de cada uno o de los derechos de cada uno. Y lo que decía al principio respecto a esta cuestión de que la policía parece ser que está como corre un grave riesgo a nivel penal, etcétera. Los jueces dicen, ¿no? Los jueces están en contra de los policías, tal, no sé qué. Pues nada más lejos de la realidad. Y para esto sirva, por ejemplo, las últimas sentencias que se han venido publicando. La última de ellas, si mal no recuerdo, se condenaba a un oficial de policía de Extremadura, no recuerdo ahora la ciudad, por un allanamiento de morada y además se aplicaba bueno, pues una cierta imprudencia, se hablaba de un dolo eventual, es decir, se utilizaba una serie de figuras retóricas, todo para evitar la condena de esta persona, ¿no? O al menos la condena, digamos, más grave de este oficial de policía. Hemos visto lo mismo en el famoso, entre comillas, caso Lagasca, de la patada en la puerta. De nuevo, estamos en las mismas. El tribunal está utilizando una serie de artificios jurídicos que, en fin, es complicado hacer que encajen en la figura de un profesional de la policía que se le presupone una formación jurídica más alta que la de cualquier ciudadano normal y aún así se está hablando de un error invencible, en este caso aplicaban el error vencible, perdón. En fin, que los jueces se miran muy mucho antes de condenar a cualquier policía. Y prueba de ello tenemos, pues bueno, casi todos los días en los juzgados de instrucción, en los juzgados de lo penal, luego pues en las audiencias provinciales, en los TSJ, es decir, basta hacer una búsqueda de jurisprudencia para ver que hay muy pocos policías condenados por delitos dolosos y demás en el ejercicio de sus funciones. Entonces, creo que ahí se está intentando envenenar de alguna manera, y no sé por qué intereses, al colectivo policial y ofrecerle una imagen de desamparo, de desafección social, etcétera, que no es, a mi juicio, a mi humilde juicio, la realidad. El trabajo policial es verdad que es ingrato. Yo he sido policía durante 16 años. Es ingrato, está infradotado la policía, la mayoría de veces no se cuentan con los medios suficientes, pero no es en absoluto como se pretende hacer ver, no hay tanta inseguridad jurídica y es cierto que este mensaje, pues bueno, cala en determinados sectores y yo creo que aquí hay un interés político más que otra cosa. Un saludo y muchas gracias. 100% de acuerdo con David, que por cierto ha expuesto los hechos de forma muy correcta. Una cosa es la realidad y otra diferente la percepción que se tiene de la realidad. Comentaba ayer que yo no tenía la percepción de que los policías estuviesen de forma rutinaria persiguiendo a los ciudadanos comunes. Y la realidad es esa misma. En fin, preguntad a vuestro alrededor y contad los casos en los que vuestros familiares y amigos han sido hostigados por la policía de forma sistemática. Veréis que son o ninguno o alguno muy puntual. Que os pongan muchas multas de tráfico no significa que os está hostigando la policía. Es que estáis circulando por encima de la velocidad permitida o sin el cinturón de seguridad o hablando por el teléfono. Ahí no están hostigando a nadie, están haciendo el trabajo para el que les pagamos. En este caso para que las carreteras sean seguras y no circuitos de Fórmula 1. Bien, pues con los policías pasa algo parecido. Muchos sienten que no están valorados, pero no es así. El español medio valora mucho a la policía. Esto es un hecho. No nos sentimos orgullosos de muchas cosas de nuestro país, es así, pero de una de ellas, de la que sí nos sentimos orgullosos, es de la policía, a quien tenemos por gente muy profesional y expuesta. Cuando estamos en el extranjero, bien que les echamos de menos. Bueno, el domingo pasado hice un viajecito de unos 60 kilómetros en bicicleta por la campiña inglesa. Pues bien, iba por un sendero pavimentado que sirve para las bicicletas y los peatones y las madres con los carritos del bebé, pero al que tienen el acceso prohibido los vehículos a motor. Bien, pues se metieron unos jóvenes con motos de campo a echar carreras, y así varios kilómetros atemorizando a los ciclistas y a los paseantes. Como hay tan poca policía en este país, es que yo no hice ni la intención de llamarles, pero en España habría llamado a la Guardia Civil en el acto
Y por supuesto que habrían ido y habrían trincado a estos dos, como trincar en España los que se meten con los quads por zonas donde no se puede entrar. Lo primero que pensé fue eso. Les dejaba yo a estos una pareja de la Guardia Civil y ya veríamos cuánto duraban corriendo por el sendero con las motos. En fin, seguimos con Reyes, que es de Bilbao, que nos habla de una ley que quieren sacar en Suecia, bueno, que van a aprobar, de hecho, para denunciar a inmigrantes ilegales. La llamada, de forma informal, como ley del soplón o ley del chivato. Llevo como 4 o 5 años escuchando tu programa y todavía no sé si alguna vez que te mando una nota de voz la tengo que mandar a la contracrónica o al contraplano, no sé, pero bueno, creo que esto va para la contrarréplica. Mira, como estás en el Reino Unido, me imagino que habrás oído hablar de estos dos instigadores llamados Douglas Murray y Tommy Robinson. Con algunas ideas del primero estoy de acuerdo, pero no con todas, por supuesto, y nada en absoluto con el segundo. Bueno, la noticia que me está llamando ahora la atención es una noticia que he leído sobre Suecia y el carácter que se quiere formar en la sociedad sobre un ambiente hostil para los extranjeros no europeos y sobre todo musulmanes. Mira, en Suecia quieren convertir en ley lo que llaman el Snitch Law o ley del soplón, propuesto por el Partido de los Demócratas Suecos o SD. Consiste básicamente en que médicos, trabajadores sociales, bibliotecarios y otros empleados del servicio público denuncien a la gente indocumentada a las autoridades. El SD o Demócratas Suecos es el segundo partido más fuerte de Suecia y, como he dicho, quieren convertir este plan en ley para finales de noviembre. Sería como 1 millón de profesionales los que podrían delatar a los otros y esto llevaría a que padres dejaran de llevar a los hijos a la escuela, que no acudieran a los servicios médicos y por lo tanto que las patologías aumentaran. En Finlandia quieren hacer más o menos lo mismo y mientras tanto el ambiente de enemistad va aumentando entre la población nativa o la no nativa legal. ¿Y qué pasará? Pues que la población indocumentada tendrían un menor contacto con la población mayoritaria y se incrementaría la vulnerabilidad de los más deprimidos, el crecimiento de las bandas y la población de la que estoy hablando sería todavía más víctima de una explotación. Se supone que bibliotecarios, dentistas y otros profesionales serían los delatores y el número, como 1 millón de personas entrarían dentro de ese grupo. Bueno, mi pregunta es, ¿nos hemos vuelto locos o las olas de calor nos hacen perder la cabeza? ¿Tú qué opinas de todo este asunto? Porque yo realmente estoy asustada. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y a todos los oyentes. Gracias y que pases feliz estancia en el Reino Unido. Pues mira, Reyes, conozco tanto a Murray como a Tommy Robinson y me sucede lo que a ti. Douglas Murray, que tiene, por cierto, un libro en español, La más enfurecida, que leí hace unos años, me parece que tiene análisis bien hechos. Es un tipo culto, un tipo formado en Oxford y que es una persona, digamos, respetada, al menos intelectualmente, incluso por sus detractores, pero no es el caso de Tommy Robinson. De hecho, yo con Murray puedo estar de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo con algunos de sus análisis, pero no con todos, obviamente, me pasa lo que a ti. Con Tommy Robinson no estoy de acuerdo en nada. Es esencialmente un fascista de nuevo cuño que ha pasado varias veces por la cárcel, una de ellas por pegar a una paliza de muerte a un policía en Luton. Aunque se mete a los dos en el mismo saco, Murray y Robinson juegan ligas distintas. El primero es un tipo culto, pero a mi juicio demasiado obsesionado con el tema de la inmigración. Respecto a lo que comentas de la ley esta del chivato, del soplón, pues a ver, me parece un disparate. La ley en cuestión propone que cualquier trabajador público que descubra que una persona está sin papeles tenga que denunciarle obligatoriamente para que sea detenido y deportado. Bien, esto incluye naturalmente a gente que por regla general está en contacto habitual con indocumentados, como pueden ser médicos, profesores o trabajadores sociales. De entrar en vigor, lo único que conseguiría es guetificar aún más a esa población, imposibilitar su integración y generar con ello infinidad de problemas.
Vamos, nadie irá al médico ni enviará a sus hijos a la escuela por miedo a ser delatados, detenidos y expulsados. La manera en la que un inmigrante sin papeles trata de conseguirlos es mediante un trabajo. Si exiges a cualquier funcionario que denuncie su presencia, le va a ser mucho más difícil emplearse, o directamente imposible, al menos en el sector formal, y eso le llevará de cabeza al sector informal, que es precisamente donde no deben estar, si lo que queremos es que se integren y no vivan a costa de los contribuyentes. Pero bueno, vayamos a la práctica, porque este tipo de leyes maximalistas funcionan de forma impecable en el papel, pero luego tienen una aplicación muy complicada en el mundo real. Pongamos por caso que a un médico de urgencias está en el hospital una noche y le llega un tipo, de Bolivia, por ejemplo, que está ilegal en el país y que ha sido atropellado o le ha dado un infarto. El médico tiene que atenderle, como es lógico, pero al mismo tiempo comprobar sus papeles. Es decir, que has convertido a ese médico de urgencias o al de la ambulancia en un agente de inmigración. Pongamos por caso que no denuncia, por lo que sea, porque considera que no es su trabajo, o porque no cree en esta ley, o por lo que sea, que no lo hace, que no hace el trabajo que tiene que hacer, que es aparte de salvar la vida al boliviano al que le da el infarto, comprobar que está legalmente en el país. ¿Qué hay que hacer? ¿Detener al médico y multarle? Y además del boliviano, que habría que multarle, o bueno, por lo menos detenerle y expulsarle. Pues lo mismo con un profesor. Llega un niño de 6 años a la escuela y en admisiones tienen que investigar si el niño y sus padres están legalmente en el país y con todo en regla. Si no lo están, no solo no admiten al niño, sino que les denuncian a la policía. Convertiríamos a los colegios, especialmente de los barrios más pobres, en algo parecido a comisarías. Y lo mismo pasaría con los hospitales. Es decir, no creo que consiga nada bueno y que a la vuelta de un año de aplicación todo lo que ha conseguido es malo. Así que si me pides mi opinión, me parece una ley disparatada. Vamos, propia, solo puede salir de la cabeza de un sueco, así, dicho directamente. En fin, queridos, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de cómo el chavismo trata de perpetuarse a cualquier coste. El contrato social venezolano de los primeros años del chavismo legitimó la entrega del Estado a unos delincuentes. Con los resultados esperables de tal situación, se pretende un nuevo contrato social, pero hete aquí que estos contratos precisan para su concreción la anuencia del Estado, ahora en manos de quienes lo obtuvieron por contrato social. Lo mismo, estos contratos no cumplen con los requisitos de los contratos en cuanto a incumplimientos, es decir, no contratan nada. Contra un ejército de soldados y delincuentes, la legitimidad y la decencia son meras letras juntas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 14 de agosto, mañana 15, Ferragosto, el día más veraniego y vacacional de todo el año. Bueno, pues ese mismo día yo voy a hacer contracrónica, que además toca porque sería la contracrónica del jueves. Así que hasta mañana.